Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy voy a conversar con el analista político Enrique Zuleta Puseiro. Bueno, Enrique, este fin de semana tenemos elecciones en 4 provincias: Salta, Jujuy, Chaco y San Luis. Sí. Es curioso que en un momento donde hay bastantes cuestionamientos a la dirigencia política, sin embargo, en las elecciones provinciales ganan los oficialismos. Ya se ganó en Santa Fe y ahora van a ganar nuevamente en estas elecciones. No hay ningún gobernador que tenga menos del 50% de apoyo en su sociedad. Apoyo no quiere decir imagen, quiere decir apoyos. Han resuelto razonablemente bien la crisis que se les planteó desde la Nación con el ajuste. Han resuelto mejor todavía la negociación de la supervivencia de las estructuras provinciales, la obra pública provincial, por ejemplo, la mayor parte. Otros han negociado muy bien con el magnífico clima de inversión que hay desde La Quiaca a Tierra del Fuego. El que no tiene shale tiene gas, shale oil, tierras raras, el campo en su mayor expresión viene una cosecha gruesa excepcional para todo lo que es la otra parte. A mí me parece que no hay ninguna provincia que no tenga expectativas de inversiones y de empleo. No repercute la crisis en las provincias como repercute a nivel nacional y esa gran caja de resonancia que es el conurbano. Parece que todos los gobernadores eso les permite, además con una muy buena relación o razonable relación con las oposiciones y después una gran fragmentación. Pensemos en los 11 frentes que hay en Jujuy o igualmente en Salta. Un poco la situación de Santa Fe fue esta. O lo que ocurre... en Santa Fe el gran mérito además fue de que la coalición que había ganado las elecciones se mantuvo unida, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares. Sí, pero no sacó el 60%, ¿no? Como decía, se sacó el 30 y pico por ciento. Ningún gobernador puede darse el lujo de cantar victoria. Ahora viene la elección nacional y allí vamos a ver si los gobernadores no se sientan presionados, tentados, extorsionados o fascinados por la idea de negociar los diputados nacionales con el gobierno. Eso ya ocurrió en Chaco. Iba a ocurrir en Mendoza y en Corrientes, muy probablemente. Las provincias gobernadas por lo que podríamos llamar el ex Juntos para el Cambio, creo que van a ceder los diputados, como ya les pasó por la fuerza en las últimas elecciones presidenciales. Cornejo, o sea, van a preservar las autoridades legisladores locales y van a ceder posiciones nacionales. Van a garantizar las estructuras locales, las legislaturas, las intendencias. Cada vez más la política argentina es una política de ciudades cada vez más integradas. Acabamos de ver una emergencia de una especie de CFI de intendentes. Los intendentes más importantes tienen hoy tanta o mayor gravitación que los gobernadores, y esto es una buena noticia para el desarrollo del modelo futuro político, ¿no? ¿Cómo estás viendo la elección de la Ciudad de Buenos Aires que se hace una semana después de estos 4 distritos que hablábamos recién? Bueno, voy a decir algo muy convencional, pero tiene algo de paso, de primaria abierta, simultánea y obligatoria, porque la verdad de las cosas es que allí se van a resolver varias cuestiones claves. La principal es la relación entre el PRO y la Libertad Avanza. Hay el sueño de que si hubiera un resultado, Macri podría arrastrar favorable a los penatos, por ejemplo, podría arrastrar a la Libertad Avanza, o viceversa, y yo no creo que sea así. Lo vimos en la ley de Lema. No crece la hierba después de 2 meses antes, una lucha a brazo partido entre 2 fuerzas políticas. Yo creo que va a dividir muchísimo y va a generar un proceso de migración de dirigentes que no sospechábamos la importancia, sobre todo en niveles secundarios y terciarios. El voto ya lo tiene Milei, se supone. Ahora voy a decir que va a haber una migración de dirigentes desde... pero no candidatos, no dirigentes, estructuras dirigenciales, vamos a decir, lo que podríamos llamar en la ciudad estructuras territoriales. Eso partiendo de la base, a tu juicio, de que segunda va a salir la Libertad Avanza, que le va a ganar al... Si pasara eso. Y si pasara lo contrario, yo no creo que eso le sirva a Macri para poder negociar algo distinto de lo que ha negociado. Macri va a tener que aceptar
un hecho que lo están aceptando todos los dirigentes liberales y liberales conservadores del mundo, que es que los libertarios no quieren negociar con los conservadores. Eso le está pasando al PP con Vox, le está pasando a todo el sector conservador de centro de izquierda y centro derecha italiano. Es decir, se produce un tipo de conflicto entre estos sectores, digamos, de las nuevas derechas y el liberalismo tradicional. Eso ya pasó en aquellas polémicas fabulosas que hubo en los años 70 entre Ramón Aroni y Hayek, que escribieron, se tiraban libros y artículos. En este contexto, son inmezclables. Claro, en este contexto, Enrique, ¿cómo ves la estrategia La Libertad Avanza que, en la Ciudad de Buenos Aires claramente no quiso buscar un acuerdo, como vos estás señalando? En otros lugares sí lo va a hacer. Está el interrogante de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves esa estrategia? La Libertad Avanza tiene un desafío. Tiene que construir una fuerza política. Esa fuerza política puede construir de dos maneras. Apoyándose en los estratos viejos del país, que son los que le permitieron la gran elección de las PASO. Allí están los Menem, está Karina Milei, están los partidos provinciales, están los senadores que tiene hoy, que le quedan a la Libertad Avanza. Son los estratos viejos de la política. Levantan un poco las piedras y aparecen viejos dirigentes, hijos y nietos, todas las provincias, y puede armar un partido con eso. No para ganar elecciones, pero puede armar un partido. La otra alternativa, que está más, los diarios se suelen poner eso en cabeza de Santiago Caputo, pero es mucho más que eso, es la posibilidad de hacer una política de coaliciones que desplace lo que fue esa coalición de dos tercios de los votos que tuvo a Juntos para el Cambio más Massa juntos. Allí hay todo un electorado muy fácil de recoger si es que se produce una política más moderna, en el cual se van eligiendo socios. El caso del Chaco es el ejemplo típico, o puede ser el ejemplo en las elecciones de octubre de Corrientes o de Mendoza. Ahora, Enrique, ahí no hay una crisis o una tensión, no una crisis, una tensión en La Libertad Avanza entre, pasos que aseguren su gobernabilidad, buscando acuerdos con líderes provinciales, con gobernadores, aseguran gobernabilidad o... ¿Aseguran diputados? Claro, o confrontar y privilegiando la identidad del espacio, como que hay una tensión entre gobernabilidad y preservar o crear una identidad. Lo que pasa es que si no hay escaños en octubre, si no hay alianzas que significan votos en la Cámara de Diputados y Senadores, no hay reformas estructurales. Y si las reformas estructurales se llegan a desvanecer en el horizonte, llegan a salir de la pantalla ahora, no hay ni siquiera posibilidades de que esta política de estabilización se consolide. Si la gente no tiene en claro que se va hacia una mejora del régimen tributario, si no se solucionan los problemas del ANSES, si no hay una reforma laboral y se vuelve a crear empleo y trabajo en blanco, ese es, digamos, la gran zanahoria de una estabilización. La estabilización necesita reformas estructurales y para eso necesitan Congreso. Y si no hay Congreso, no hay reformas estructurales. Bueno, eso lo ha planteado incluso. Es lo que le va a pasar a Macri, le pasó a Macri. Bueno, pero Macri tuvo un resultado muy favorable en el 2017, sí, pero, ¿no? Pero no le alcanzó para plantear el acuerdo, por ejemplo, con los sindicatos, o el acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, o la idea de hacer la reelección aquí y en la China es una estrategia que obliga al presidente a un tipo de coaliciones que lleva a los inversores a decir, bueno, esperemos a ver si lo reeligen o no lo reeligen. Entonces es otro periodo más, medio periodo, en que va a estar la inversión retraída, como le pasó exactamente a Macri. A mí me parece que este es un fenómeno que tiene que ver con la limitación, porque si Milei hubiera sido un candidato, no es contrafáctico, es lo que planteaba, hacer una reforma de shock profunda y cambiar las reglas de juego, pero al no cambiarlas, porque tiene que negociar con todos los sectores corporativos, tiene que establecer una política, vamos a decir, de acomodamiento y de no conflicto con los jueces, ni con los sindicatos, ni con los médicos, ni con las prepagas. Eso lo obliga a hacer una especie de continuidad que me parece que hace que la gente crea, bueno, esto no ha cambiado, vamos a esperar qué pasa. Bueno, la propia Cristalina Georgieva dijo que hay que en octubre bueno, hay que preservar para mí esa idea de cambio, hay signos, ¿no?, como el de Cristalina, que son, para nosotros pueden pasar desapercibidos. Para un señor que está invirtiendo y que tiene, si entra o no entra en el RIGI, ese señor mira cada mohín del fondo con mucho cuidado. Si uno mira los documentos que acompañan el acuerdo con el fondo, por ejemplo, hay un documento sobre la eliminación de los subsidios,
¿Qué hay que hacer con la eliminación de subsidios? ¿A dónde tiene que ir ese dinero? Si ese dinero va al carry trade y no hay compra de divisas y no va, en vez de ir a la inversión del sistema, me parece que no va a haber inversión en el sector energético. No lo va a haber ni siquiera en los barcos de la Patagonia, de Río Negro. ¿Cómo crees que va a influir el resultado de la elección de la Ciudad de Buenos Aires en la definición de un acuerdo o no entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia? Va a ser decisivo, porque en ese momento termina la posibilidad de Macri de retener a una serie de dirigentes, algunos cuales ya han dado el paso hacia la Libertad Avanza. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Pero difícilmente la provincia de Buenos Aires pueda aspirar el PRO a hacer una alianza si tiene una mala elección, si sale tercero, por ejemplo. Ese es un triunfo muy grande de Karina Milei y de un sector de la Libertad Avanza que cree que su afirmación pasa por la eliminación del escenario del PRO, que, insisto, es un patrón de competencia política entre ultraderecha y liberales conservadores que es mundial. Y tiene que ver no solo con razones ideológicas, hay razones de origen, de destino de esas fuerzas políticas, de características de los dirigentes. El PRO nació de las PASO. Sin las PASO serían inexplicables los dirigentes del PRO. Todos ellos casi, prácticamente. Nacieron de las PASO. Al no haber PASO, eso obliga a estructurar fuerzas políticas. Y esas fuerzas políticas van a estructurarse con las reglas propias de la política, que son reglas bastante mafiosas vistas desde esa visión independiente de la política que el PRO trajo refrescando el sistema político cuando surgió. Bueno, igual la campaña de la Ciudad de Buenos Aires se ha nacionalizado bastante, es decir, salvo algunos candidatos que hablan de cuestiones locales, en líneas generales, bueno, la campaña del oficialismo es Adorni, es Milei, también está... Están tratando. Mauricio Macri está jugando, teniendo un papel kirchnerismo, protagónico libertad, en la campaña. pero la verdad de las cosas es que es difícil que la gente lo tome así. Porque no toma en serio a Cristina, el porteño, ni toma en serio a Milei. Bueno, Cristina no la están incorporando a la campaña, a diferencia de lo que han hecho no, pero con están Macri. diciendo libertad o kirchnerismo. ¿Y dónde está el kirchnerismo? No, acá no dice ninguno. Está Santoro. Bueno, Santoro dijo que esta es una elección local, se quiere Santoro, abrir no de esa tiene nada. polarización. Es decir, los partidos rehuyen la sigla. Ustedes la ven allí, a la sigla del radicalismo, por ejemplo, que no aparece la UCR, ni va a aparecer. ¿Cómo ves la situación de Cristina? Bueno, en este momento afronta un momento muy complicado porque la Corte, veo yo, hay signos evidentes de que va a resolver el caso antes de la lista de la provincia de Buenos Aires. Y lo puede resolver esta tarde, porque va a ser un 280, no está circulando el expediente. 280 es un artículo del Código Procesal Civil donde se establece, procesal civil y comercial, que establece el certiorari, donde la Corte puede decir, sin dar argumentos, no vamos a tratar este caso. O porque no tiene una problemática de arbitrariedad, o porque no es un caso de raíz federal, no lo trata. Si no lo trata, confirma el fallo de segunda instancia, que establece no solo la pena de 6 años que se pueda ampliar a 12, según dice la Procuración, sino que además establece una prohibición de ejercer cargos públicos. Allí tenés a Cristina fuera de las elecciones sin ficha limpia. Eso me parece que es un riesgo. Lo hemos visto estos días con las manifestaciones de Lorenzetti, sobre todo, diciendo vamos a fallar esto de modo inminente, en cualquier momento. Lo tenemos que hacer. Probablemente la Corte quiere sacarse de encima a Cristina. Es probable. Bueno, además estaba siempre la especulación de que en ese caso de la ficha limpia ella podría competir en las elecciones provinciales. No, por supuesto. Además, ficha limpia es una institución que es un invento argentino. No existe ningún país con ficha limpia. Se hizo en Brasil ficha limpia para Lula y no funcionó. Fue una catástrofe. Los que terminaron mal fueron los jueces, no Lula. Me parece. Es un invento que está en algunas provincias, creo que está en Jujuy, está en Mendoza, pero son inventos exclusivamente para excluir al peronismo. ¿Podemos imaginar acaso una elección, un país donde se saque de la elección a quien represente el 50% del electorado? Es disparate. Solo puede estar en la cabeza de algunas ONGs y sobre todo una interpretación de los resultados donde hay que eliminar al adversario, suprimir al adversario. Están haciendo lo mismo en Francia con Marine Le Pen, o están haciendo Erdogan con el alcalde de Estambul.
hay una tendencia a eliminar al adversario. Si pudiera Trump eliminar a los Biden y meterlos presos, los metería presos. Es una característica nueva de la política que me parece le mete un nivel de ansiedad y un nivel de confrontación que yo no creo que sea compatible con la estabilidad de un sistema democrático, ninguno. Y ni creo que se puedan discutir cuestiones estructurales de la democracia después de una exclusión del 50% del electorado. Pero en fin, estamos arrastrando una herencia de resentimiento contra la política en general y en particular contra el kirchnerismo que explica esta me parece exageración, esta desmesura. Muy bien, Enrique Zuleta, muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. El 18 de mayo se vota en la ciudad. No se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Se eligen 30 legisladores de la ciudad por un mandato de 4 años, para proponer, debatir y votar las leyes de la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Jorge Colina, de la consultora IDESA. Jorge, bueno, vos venís planteando en tus columnas en El Economista la preocupación que te genera que no se avance lo suficiente con las reformas estructurales, que hay varias que están pendientes, se habla de la reforma impositiva, la reforma laboral, incluso el gobierno le ha puesto la reforma jubilatoria, le ha puesto fecha para su tratamiento, que no es inminente en algunos casos. Sí, creo que la más urgente, y que el gobierno incluso ya lo sugiere también así, es el tema de la reforma tributaria. Y creo que el presidente Milei la enfocó bien, es decir, diciéndole vamos a devolver las competencias tributarias a las provincias. Para que mucha gente no sabe, las provincias tienen la competencia para gravar las ventas. Y se lo dan, le delegan esa competencia a la nación, para que la nación genere el IVA. Pero luego las provincias genera también su propio impuesto, que es ingresos brutos. Y los municipios, las tasas municipales. Entonces, lo que uno tiene es que el sector productivo paga 3 impuestos: IVA, ingresos brutos y tasas municipales. Entonces, que el presidente diga, bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente: va a haber un IVA nacional y luego ustedes cargan por encima de ese IVA su IVA provincial. Entonces, hoy la alícuota es 21, el presidente dice más o menos 9 puntos van a ser IVA nacional y lo otro va para ustedes. Es bien importante eso, pero le falta un pasito más, le falta hacer el gol al presidente, que es saber de qué esto implica de que el IVA no se coparticipa más, sino que el IVA va a ir a la provincia que lo genera. Exactamente igual con ingresos brutos, en donde la provincia se queda con el ingreso bruto que tiene, y cuando es una venta interprovincial va 50% para el origen, 50% para el destino. Y eso sería un cambio copernicano en los sistemas de incentivos a las provincias y los municipios, porque significaría que el gobernador y los intendentes tienen que desarrollar valor agregado en su territorio para tener más recursos fiscales. Cosa que la coparticipación no tiene. En la coparticipación, un gobernador trae una inversión y resulta que los impuestos nacionales se van hacia la nación y de ahí se reparten a todas las provincias. Con un cambio en donde se dice, bueno, que el IVA provincial se lo quede cada provincia y lo mejor sería cada municipio también en una partecita,
sería un tremendo incentivo a generar desarrollo territorial. Y yo creo que ahí cambiaría a la Argentina. Bueno, acá es un esquema que se busca la competencia de alícuotas, dicen. Claro, la política tributaria de cada... Claro, pero también la otra pata es que cada gobernador con sus intendentes se quede con los impuestos que se generó en su territorio. Bueno, pero ¿te parece un paso adelante, en definitiva, si se llegase a hacer esto, de que cada provincia pudiese fijar por encima de ese 9% la alícuota de IVA en su provincia? Sí, es un paso adelante. Y el segundo paso para meter el gol es estipular de que cada provincia con sus municipios se queda con los IVAs que se recauden en su territorio, que el IVA no se coparticipa más. Bueno, y está también, que ha sido postergado su tratamiento, el tema de la reforma jubilatoria. Que sea un esquema de trabajo, que van a convocar a varios especialistas, entre los que estás incluido. Sí, ahí hay un tema urgente, y es que está muy bien que se haya terminado las moratorias, pues las moratorias son injustas, porque tratan igual a alguien que no tiene aportes que a alguien que tiene 29 años de aportes, igualan a todo el mundo, y son muy costosas desde el punto de vista fiscal. Entonces está bien que se haya terminado, listo. La gente que ya accedió a la moratoria se va a quedar con esa jubilación de por vida, no hay más nuevas moratorias. Pero no se puede no hacer nada porque el sistema jubilatorio pone un piso demasiado alto para jubilarse. Dice que para jubilarse hay que tener por lo menos 30 años de aportes. Entonces una persona con 29 años de aportes no se jubila. Es una locura. Bueno, de hecho es un porcentaje bajo de los que tienen jubilación habiendo cumplido todos esos requisitos. Claro, pero hay gente que sin llegar a los 29, hay gente que tiene 15 años o 20 con buenos salarios, que capaz que se podrían jubilar razonablemente bien. No lo pueden hacer porque se estipula 30 años o nada. Entonces habría que decir, no, saquemos los 30 años. Calculemos la jubilación inicial de la persona cuando llega a la edad jubilatoria con los aportes que tenga. Y si es más que la pensión universal para el adulto mayor, que vendría a ser la asignación universal por hijo para los abuelos, que se lleve la jubilación por la que aportó. Y si no, que tenga la PUAM, que es la garantía mínima. Lo otro que hay que hacer, es muy importante, es que hoy se calculan las jubilaciones con los últimos 10 años del salario. Pero esto es porque esta ley salió en el año 93, cuando no había computadoras. Pero hoy ANSES tiene las historias laborales completas de la gente, con lo cual habría que computarle la totalidad de los salarios. Es importante porque mucha gente, fundamentalmente en el sector privado, en los mejores momentos están antes de los 55 años. A partir de los 55 vienen los retiros voluntarios y todo esto, y la persona empieza a tener menores salarios, y justo son los últimos 10 años, entre 55 y 65. Entonces, lo mejor es tener la totalidad de los salarios y que no haya mínimo para jubilarse, que se calcule que la gente se jubile con los aportes que tiene. Si no llega a la PUAM vendría a ser la garantía. Bueno, hay otras reformas estructurales que también están seguramente que se van a discutir. Bueno, recién nos planteaba Zuleta que eso es clave para darle credibilidad a cualquier proceso de cambio en Argentina, que esas reformas estructurales estén sobre el tapete y en discusión. Bueno, una muy importante es la descentralización de la negociación colectiva. Hoy en Argentina los sectores productivos se están manejando por convenios colectivos negociados en el año 75 o el 87, 88. Comercio es del año 75, se negoció en la época del Rodrigazo. Está bien, digamos, los sindicalistas no les gusta volver a negociar porque se pone sobre el tapete un montón de cosas, como por ejemplo las elecciones de ellos. Por eso es que aplica la ultraactividad de no negociar más nada. Yo creo que en ese momento no innovaría y dejaría que los actuales convenios colectivos viejos se sigan aplicando, pero le daría, desde la Secretaría de Trabajo, le daría la libertad a las empresas, fundamentalmente a las pymes, a que puedan desengancharse del convenio colectivo si es que se ponen de acuerdo con sus trabajadores. Esto es, que puedan hacer un acuerdo propio con sus trabajadores por fuera del convenio colectivo, si es que así lo desean. Bueno, el mercado laboral sigue sin generar la cantidad de empleos que se requieren, ¿no? Crecen básicamente segmentos de trabajo no registrado y no crece el empleo privado formal. Es porque los convenios colectivos son muy viejos, están hechos desde la época que ni siquiera había computadoras. O sea, por ejemplo, el de comercio, ni siquiera había venta online. Y además tienen niveles salariales muy altos para las pymes, fundamentalmente para las pymes del interior. O sea, salarios básicos de los convenios que están en el orden de los 800, 1 millón de pesos, lo cual es muy alto para ser un básico legal, dado que el salario promedio es 1.100.000. O sea, el básico legal está muy cerca del efectivo. Entonces, en definitiva, las pymes terminan apelando a
a la informalidad en gris, te pago la mitad en blanco, la mitad en negro, como una forma, digamos, de poder trabajar, porque los convenios colectivos tienen niveles salariales, los pisos básicos son demasiado altos para ellas. Volviendo al tema de la reforma jubilatoria, muchas veces me han dicho que entre los técnicos hay bastante coincidencia sobre los pasos que hay que dar, sobre cómo debía reformarse el sistema, pero que después se traba mucho cuando se trata de buscar algún acuerdo político en el Congreso. Y entre los congresales también hay acuerdos, cuando las charlas son en café y no delante de una cámara. Claro, claro. Entonces se necesitaría un diálogo un poco más maduro y tomar conciencia de que los sistemas previsionales comprometen los niños, porque son los niños los que van a ser los adultos que van a tener que mantener este sistema en los próximos 20 años. Y además que los cambios en el sistema previsional se hacen hoy para que tengan efecto dentro de 10 años, porque no se pueden cambiar los derechos adquiridos de los jubilados. Acá se cambia, hasta incluso ni siquiera se puede cambiar los derechos en potencia que tienen los que se van a jubilar, con lo cual hay que hacer cambios para nuevos entrantes al mercado laboral o para menores de 40 años, ese tipo de cosas, con lo cual el cambio se hace hoy para que empiece a tener efecto dentro de 20 años. Yendo un poco a la coyuntura de estos últimos días, Jorge, ¿cómo evaluás este cambio en el esquema de política cambiaria que decidió el gobierno hace casi ya un mes? Estuvo bien, y además le salió bien, porque en definitiva el dólar estaba en 1.100 y bueno, luego se empezó a mover en medio, 1.200, y ya ahora vamos a ver que no tiene grandes impactos en la inflación, están diciendo que va a ser 3,3, 3,5, o sea que salió bien y es mejor tener la banda que tener un tipo de cambio fijo. Lo que sí me parece que el gobierno debería revisar es no querer ir al piso, o sea, las bandas, en la teoría de las bandas, la idea es que el tipo de cambio no anda ni por el techo ni por el piso. El techo es el desafío que tiene el Banco Central diciendo no vas a perforar el techo. Y el piso es la amenaza, diciendo si me querés perforar el techo yo me voy al piso para hacerte de plata. Pero lo normal sería que el mercado vaya por el medio, por los 1.200, 1.100, 1.300. No buscar ir al piso como quiere el gobierno, ni tampoco esperar de que el mercado se vaya al techo. Claro. Y por eso es que hay que avanzar con las reformas estructurales para mejorar la competitividad y entonces esta banda, que es creciente la banda, o sea, se va actualizando, el tipo de cambio siempre se mueva por el medio, o sea, por la autopista, no por la colectora. Bueno, la idea esta de ir al piso tiene que ver con la prioridad en este momento, que es bajar la inflación, más que la de acumular reservas. Y sí, la de mostrar poder, ¿no? Diciendo si quiere lo puedo poner en el piso. Ya el mercado sabe que por ahora lo puede poner en el piso. Yo creo que lo mejor es que el tipo de cambio vaya por el medio de la banda. Bueno, hay quienes dicen que va a ser más fácil en esta primera etapa, donde hay una mayor oferta de dólares, que en la segunda parte del año, donde ya la oferta de dólares no es tan grande, porque ya se liquidó el grueso de la cosecha. Sí, y además la inflación tampoco va a bajar, entonces van a empezar a decir que 1.200 ya es apreciación y posiblemente se vaya hacia los 1.300, 1.400, pero bueno, la banda se va a ir abriendo también. Y ahí es donde, repito, lo mejor es que el gobierno administre esto, la banda, que es un muy buen sistema cambiario, pero para que el dólar vaya por el medio, no que vaya a los tambalazos entre el techo y el piso. ¿Cómo ves el tema en este contexto del riesgo país, que es obviamente una necesidad que descienda para que Argentina pueda volver a los mercados internacionales? Y cuando uno mira el documento del fondo, ese es uno de los objetivos principales que tuvo el acuerdo con el fondo, que es no solo acumular reservas, sino que el país pueda volver a los mercados internacionales. Y ahí, bueno, está todavía alto, está en 700 y algo, 780. 740. Y se espera que esto baje por debajo de 400 para poder el país poder volver a entrar. Ya hay que hacer los deberes muy bien por parte del gobierno, pero fundamentalmente me parece con consensos. No me parece que sea positivo ir a la guerra o a las topones de punta con el Congreso. Sería mucho mejor. La especialidad de este gobierno no ha sido la búsqueda de acuerdos, ¿no? Ahí yo creo que debería ir hacia la búsqueda de acuerdos, porque yo creo que incluso los propios gobernadores, cuando con poca gana le firmaron el Pacto de Mayo, que es un decálogo muy bueno de reformas estructurales, lo que los gobiernos están diciendo es hablemos, conversemos, acordemos, no hace falta imponer o dar palos a las provincias. Y en definitiva las provincias son como las dueñas de la República, que este país fue hecho por las provincias. Bueno, la gran apuesta por eso el gobierno a mejorar su representación parlamentaria este año, ¿no?
De todas formas, la va a mejorar en diputados. Sí. En Senado bastante poco y los gobernadores van a hacer lo mismo. No, y ¿sí? además hay muchas leyes que exigen mayorías agravadas, por lo cual la necesidad de acuerdos va a seguir estando presente siempre, cualquiera fuera el resultado de estas elecciones, ¿no? Y máxime cuando los gobernadores van a hacer lo mismo. Claro. Y eso no va a cambiar. Muy bien, Jorge Colina, muchas gracias por estar. A ustedes. Hacemos ahora un corte y ya volvemos. Ternium. Acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. El 18 de mayo se vota en la ciudad. No se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Se eligen 30 legisladores de la ciudad por un mandato de 4 años, para proponer, debatir y votar las leyes de la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. Muy bien, último tramo del Economista TV de hoy. Me acompañan dos economistas, Claudio Caprarulo, de Analítica Consultora, y Rocío Bizán, de EcoGo, que preside Marina Dalpolleto, y que representa aquí a la nueva generación de economistas argentinos. Claudio, ¿cómo te llevas con este nuevo esquema cambiario que puso en marcha el gobierno a partir del 11 de abril? ¿Cuáles crees sus consecuencias y su evolución? Bueno, me parece que estamos en la luna de miel, ¿no?, del nuevo programa económico que puso el gobierno, que nosotros desde Analítica ya descontábamos que iba a haber un acuerdo con el FMI y por cómo venían los números, que el gobierno en esta primera mitad del año, entre el primero y el segundo trimestre, se iba a ver obligado a cambiar. A mí hay un dato que me parece muy interesante porque lo primero es que por ahora uno diría es exitoso, ¿no? Es exitoso en los términos del gobierno, que no quiere decir, sobre todo si miramos la película, que esto también te haya permitido ganar sostenibilidad, que es lo que le veníamos discutiendo al gobierno. En el primer trimestre del año, a diferencia de lo que sucedió en 2024, tuviste dos problemas para mí, o al menos dos señales de alarma, ¿no? Primero, que en la comparación interanual los gastos empezaron a crecer por encima de los ingresos. El gobierno mantiene el superávit primario, es claramente una de sus banderas, si bien se redujo, pero eso te da una señal de decir, bueno, hacia adelante vas a tener que empezar a tomar medidas. Por eso también empezamos a ver que hay discusiones sobre reformas estructurales, qué va a pasar con las jubilaciones. Bueno, hay sobre la mesa también el tema tributario. Y después, por el otro lado, porque también se dio vuelta el comercio exterior, ¿no? Las importaciones están creciendo por encima de las exportaciones, y uno hubiese pensado que la parte que iba a modificarse iba a ser el esquema cambiario respecto sobre todo al precio del tipo de cambio y desincentivar el aumento de las importaciones y por el contrario también fomentar las exportaciones. Bueno, eso no fue así, esa es la sorpresa, ¿no?, del nuevo esquema cambiario. Le da resultados al gobierno, en tanto hasta ahora vimos una devaluación casi del 9%, porque obviamente la banda genera variabilidad, pero ese es el porcentaje en el que se ubica respecto a previo a los anuncios del 11 de abril. Y el traslado a precios viene siendo bajo. Seguramente Rocío también tiene sus números. A nosotros nos da la verdad que el mes de abril cerró con una inflación un poco por debajo de la de marzo. Todavía creo que nos falta ver, porque estamos todos muy atentos a lo que está sucediendo, sobre todo con la economía formal, y hay que ver qué terminó de pasar con los precios en el sector informal. Ahí es donde yo pongo por ahí un poco de un signo de interrogante, que lo vamos a conocer con los números del INDEC. Siendo la conclusión, me parece que en los términos del gobierno es un éxito. A mí me parece que no logró ganar la sostenibilidad que todos estamos esperando hacia adelante, no terminó de resolver los problemas, sino que ganó tiempo. Bueno, veremos si con esto que está poniendo arriba de la mesa, un nuevo blanqueo, etcétera,
empieza también a armar de vuelta. El gobierno es muy tiempista, ¿no? Cuando ve que se viene un problema, saca alguna nueva resolución, algún cambio del programa que le permite aumentar la oferta de dólares transitoriamente y esperar hacia adelante. Veremos si esta vez funciona y qué es lo que se viene. Bueno, vos, Rocío, ya lo dijo Claudio, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la inflación? Hay distintos pronósticos. El gobierno dice que estaría contento con inflación, no contento, pero que estima una inflación en torno al 3%. Hay quienes dicen que incluso puede estar por debajo de ese porcentaje. Y bueno, el mes pasado fue 3,7, así que en cualquier caso estamos recuperando la tendencia a cierta desaceleración. Sí, bueno, el gobierno va a estar contento porque por lo menos nuestros cálculos nos están dando que la inflación en abril dio 3%. La verdad que inicialmente se esperaba que fuera más alta. La primera mitad de abril estuvo muy marcada por la incertidumbre que generaba todo esto del acuerdo con el fondo y que no se sabía cómo se iba a instrumentar y de alguna manera qué era lo que había que dar a cambio, porque era claro que este esquema de Kehl-Kroll ya no era sostenible y no estaba terminando de funcionar. Y finalmente nos terminó sorprendiendo porque el traspaso a precios fue mucho menor de lo esperado. La verdad es que el mercado recibió bastante bien el cambio valga la redundancia, de esquema cambiario. Y finalmente el dólar terminó ubicándose por debajo de la mitad de la banda. Lo que en un contexto donde también la demanda, digamos, está bastante afectada, donde no hay mucho margen para subir precios, no se trasladó de la manera que nosotros hubiéramos esperado y que se ha visto en un montón de devaluaciones pasadas o de experimentos cambiarios donde quizás hubo más ruido. Bueno, Claudia, hay muchos colegas tuyos que cuestionan este énfasis del gobierno en pretender llevar el tipo de cambio al piso de la banda, enviando una señal clara de que en esta etapa se privilegia seguir bajando la inflación por el objetivo de acumular reservas. ¿Compartís ese criterio, ese cuestionamiento que le hacen a esa estrategia? Sí, totalmente. Desde el año pasado el gobierno priorizó bajar la inflación, ¿no? Y estos días también hubo declaraciones taxativas de los funcionarios diciendo es realmente lo único que nos importa en este momento, el resto de los resultados son secundarios. La Argentina, ellos heredan una situación obviamente nominal muy, muy compleja. Recordemos que la inflación estaba por encima de los 10 puntos mensuales. A partir de una devaluación que hace el gobierno llega a 25 y la verdad que hoy en día estamos en resultados que son muy positivos respecto a lo que uno hubiese esperado desde el principio. Ahora bien, ¿sobre qué se basó esa fuerte reducción? Es donde uno empieza a decir, bueno, nos hubiese por ahí gustado, o al menos uno pensaría que más allá de los gustos, si es sostenible o no. Y ahí lo que decía también previamente es, nosotros lo que estamos viendo es que necesitas acumular reservas y que con un dólar por debajo de la banda tenés todos los incentivos para seguir sin acumular reservas, ¿no? Vimos, por ejemplo, el último dato de marzo, la salida de argentinos al exterior se duplicó casi respecto a un año atrás, mientras obviamente cayó el ingreso de turistas desde el exterior. Es un dato que siempre sirve para comunicar porque es fácil de entender, pero cuando uno empieza a desagregar también el balance cambiario del Banco Central, ves por todos lados que es un esquema que claramente fomenta la salida de dólares y no así el ingreso. De vuelta, por eso también uno entiende que el gobierno esté pensando, veremos en qué termina materializándose, ¿no? Pero al menos da las señales y sale a comunicar de que quiere un nuevo blanqueo. Estos 243.000 millones de dólares que informa el INDEC que los argentinos tienen por fuera del sistema formal o en depósitos en el exterior. Que es lo que miran todos los gobiernos, ¿no? Desde Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Macri, de alguna u otra manera todos buscaron, o con los sedines, recordemos hace muchos años atrás, después el blanqueo más formal de Macri, todos buscaron que esos dólares vuelvan a ingresar al sistema. La pregunta también es, en ese sentido, bueno, ¿cómo hacemos? Porque eso es necesario y es provechoso para la economía, pero ¿cómo lo hacemos sin destruir los incentivos? Porque si no también la empresa que está mantiene al día todos esos impuestos, ¿no? Que está formal, dice, bueno, pero si cada tantos años viene un blanqueo, ¿cuál es el incentivo para, al contrario, lo que necesita la Argentina, que es la formalización? Porque la formalización también lo que va a permitir es una mayor recaudación de impuestos y que sea más sostenible, por ejemplo, este equilibrio fiscal que plantea el gobierno. Y con esto cierro, a mí me parece que es donde también colisiona un poco el mismo espíritu que tiene el programa económico, que es decir, bueno, nuestra ancla, la que siempre mantiene el gobierno, es el ancla fiscal.
bueno, ¿cómo vas a hacer para sostener el ancla fiscal si por ahora no estás, y eso por eso escuchaba muy bien a Colina que lo planteaba previamente, ¿no? Estamos esperando la reforma tributaria, porque vas a necesitar, si vos ponele que necesitas hacer el blanqueo, al mismo tiempo también lo que vas a necesitar hacer es que al menos bajando los impuestos se incentive la formalización. Bueno, de todas formas, estamos en un año electoral, tenemos ahora en el mes de mayo cuatro elecciones locales, después tenemos la elección en septiembre en la provincia de Buenos Aires, tenemos la elección legislativa nacional en octubre, hay muchos incentivos para que el gobierno se concentre básicamente en bajar la tasa de inflación, ¿no? Sí. La verdad es que la inflación es un poco la niña bonita a mostrar claro. por parte del gobierno, y en eso coincido con Claudio, están todas las fichas puestas a que la inflación baje. Incluso si eso hace que en el largo plazo la cosa no sea tan sostenible. Yo creo que el dato de reservas es algo a mirar y es algo a tener en cuenta definitivamente. Ahora, ustedes están calculando en EcoBow que la tasa de inflación en los próximos meses va a mantener una tendencia descendente a la baja. Sí, nosotros esperamos que a fin de año nos ubiquemos ya por debajo del 2%, en torno al 1,5%. No es una baja lineal, digamos, tenemos las elecciones en el medio, hay bastante ruido y, digamos, esta primera mitad del dólar va a estar tranquilo, hay que ver qué pasa en la segunda mitad del año también, pero sí esperamos que esa tendencia descendente se mantenga. De hecho, ya para mayo tenemos un relevamiento bastante preliminar, con una sola semana relevada, pero ya nos da un poco de indicios y nos está dando 2,3. Entonces, venimos viendo que va a descender. Y, Claudio, ¿cómo ves esta idea del gobierno, bueno, que van a ir conociéndose medidas en este sentido en los próximos días sobre una mayor utilización de dólares para transacciones corrientes de los argentinos? Bueno, es una política cuando el gobierno efectivamente explicita que no viene hacia una dolarización, dice, bueno, nuestro modelo es el modelo peruano, ¿no? El modelo uruguayo, donde hay una mayor convivencia en el día a día entre el dólar y los pesos. La Argentina tiene y necesita, y el gobierno en ese sentido, contrariamente a lo que uno hubiese pensado, también generó una mayor demanda de pesos en el buen sentido. Argentina necesita seguir recuperando la moneda nacional porque eso lo que va a permitir es hacer una política económica que nos permita, por ejemplo, y por ahí me desvío un poco de tu pregunta, Juan, pero me parece interesante, es nosotros obviamente por la coyuntura argentina estamos muy en estos cambios del programa económico, etcétera, pero el mundo está cambiando de manera muy vertiginosa y tener una moneda también te va a permitir poder, al menos parcialmente en un mundo cada vez más globalizado, poder enfrentar esos shocks, tener algunas herramientas para al menos amortiguar los ciclos. En ese sentido, lo que decíamos antes respecto al blanqueo, es importante que los argentinos vuelvan a confiar en la Argentina, en los bancos, porque también hay crisis que no son solo por problemas impositivos, sino también de credibilidad en algunas generaciones que atravesaron y fueron golpeadas por el 2001, que vuelvan a creer en el sistema y que reinserten esos dólares. Pero eso hay que hacerlo, y vuelvo con la palabra que soy muy repetitivo, ¿no? Pero que es la sostenibilidad. Tiene que ser de una forma que también después no nos genere nuevos problemas hacia futuro. En el corto plazo uno diría, bueno, nadie seguramente en la Argentina, por eso ya aclaró el gobierno que, por ejemplo, no van a ser para pagar impuestos los dólares, va a usar los dólares seguramente para ir al supermercado. Lo que está buscando es que se saque los dólares para ponerlos en construcción, para comprar un lote en un country, en un barrio, obviamente para el sector automotriz, que está muy dolarizado, al menos en los precios. Parecería que va a ser por ahí. Hasta ahora no hay ningún indicio de que va a haber un cambio estructural en esa utilización, y si así fuese, repito, me parece que puede ser provechoso en el corto plazo, pero hay que pensarlo de una forma de que después no nos vuelva a atar de manos con sistemas muy rígidos como había pasado con la convertibilidad. Y en este contexto de inflación descendente que nos contaba recién Rocío, ¿cómo juega la cuestión salarial? Porque por más que baje la inflación, que siempre es una gran noticia para cualquier gobierno y tiene su impacto político lógico, bueno, eso también tiene que ir acompañado de que permite una recuperación de los ingresos, que en este último mes no se vio dada la inflación de 3,7 que superó todas las expectativas, ¿no? Sí, la verdad que estos últimos meses fueron bastante complicados en temas salarios. Más allá de eso, nosotros el punto que solemos tomar como referencia suele ser noviembre del 23, que es previo a la recesión y el cambio de gobierno. Y lo que nosotros vemos es un comportamiento bastante heterogéneo entre los distintos sectores y entre los distintos grupos. Por un lado, vemos
el sector privado registrado, que es el típico trabajador formal, 8 horas con RT y jubilación, que ese ya termina de recuperarse, está por encima de los valores de noviembre del 23, está más o menos un 0,6% por encima, así que ya es una recuperación estable, y en los últimos meses viene ganando, en los datos que tenemos, ¿no? Que son hasta febrero. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, el sector público perdió un 14% en términos reales, lo cual es una baja tremenda. Y todo eso tiene un impacto. Y en paralelo también, no solo tenés una baja de los salarios, que sí, en algunos casos se recuperan, en otros no, sino que también lo que tenés es todo un reajuste de precios relativos que hacen que el gasto se redirija. Digamos, hoy no pagamos lo mismo de tarifas que pagábamos hace 1 año y medio y no representa lo mismo en nuestro bolsillo. Y eso también repercute en el consumo y en la actividad. ¿Y cómo ven la evolución del empleo en este contexto? El aumento de la tasa de desempleo fue menor al que estábamos esperando, al menos al que cuando nosotros hicimos varios ejercicios respecto a otros cambios de régimen macroeconómico, y fue menor, porque también, y eso lo señalaba también Rocío con los datos que mencionaba, ¿no? Hay una modificación importante en lo que es el mercado laboral, y hoy en día vos lo que ves desde que asumió Milei fue que cayó el empleo registrado, pero aumentó, por ejemplo, el empleo autónomo, los famosos monotributistas. Lo que seguramente todavía hay que hacer investigaciones que permitan tomar un plazo de tiempo más grande, pero lo que vamos a ver seguramente es personas que por ahí perdieron el empleo en una fábrica, porque recordemos que 2 grandes sectores empleadores de la Argentina, de los mayores, que es la industria manufacturera y la construcción, son los más golpeados en este modelo económico de Milei. Entonces es muy probable que un obrero, que un trabajador, un operario haya perdido un puesto de trabajo formal y haya salido por ahí a hacerse una aplicación y hoy en día está trabajando por ahí en un auto de otra persona en una aplicación de movilidad urbana. Entonces eso fue modificando y cuando uno mira los números dice, bueno, la tasa de desempleo no es tan alta, la verdad no sufrió un fuerte aumento, más allá de que haya aumentado, pero sí cuando analizas otros indicadores, como por ejemplo la demanda de los trabajadores que tienen empleo pero quieren trabajar más horas, bueno, eso aumentó y también aumentó la cantidad de horas extras que están haciendo. Lo que demuestra que por ahí el ajuste no fue por cantidad, sino fue por precio, como señalaba Rocío. Hay una fuerte caída en algunos sectores del salario y ahí agrego que me parece que también el gobierno tiene una política muy clara respecto a las paritarias y lo que busca, ¿no? Cuando se sienta con los gremios señala, ustedes tienen que acomodarse y también obviamente con las empresas tienen que acomodar la paritaria a nuestra proyección de inflación. Y ellos dicen la inflación tiene que ir al 1%. Entonces en la mesa se empieza a discutir o el gobierno trata de poner eso como eje, más allá de que en algunos casos se corre de ahí o no, pero es parte de la estrategia inflacionaria que tiene. Bueno, igual la generación de empleo es muy lenta en este momento en la Argentina en casi todos los sectores. Sí, entre otras cosas porque nos estamos recuperando de la caída, ¿no? O sea, no es un crecimiento, sacando, lo que sí es importante, me parece, es en esta heterogeneidad, sacando, por ejemplo, casos muy puntuales como es Neuquén, que uno ve que todos los indicadores le dan muy bien gracias a lo que está traccionando Vaca Muerta, que también uno lo que tiene que pensar, más allá de que los especialistas del sector dicen todavía estamos bien, es decir, bueno, cómo la Argentina, que estamos todos mirando y con mucha esperanza de lo que nos puede dar Vaca Muerta, de lo que nos puede dar la minería, ¿qué va a pasar con eso mientras los precios de los commodities siguen cayendo y el barril de petróleo ya perforó los $60? Bueno, además en estos sectores que se perciben como los más dinámicos de la economía argentina en los próximos años, ninguno es un generador importante de empleo, ¿no? No, y ese es un punto importante. Yo creo que un poco lo que mencionaba recién Claudio de este cambio en la composición del empleo, que se engloba también en una tendencia más general y más de largo plazo de, bueno, qué cambios nos trae la tecnología, ¿no? Digo, de golpe surgen un montón de aplicaciones, un montón de cosas que hace que ese mercado de empleo cambie y que los datos de empleo a los que nosotros estábamos acostumbrados, el desempleo en 6,4%, en otra época sería un número casi a festejar y comparado con años anteriores es bastante bajo y sin embargo, digo, estamos en esta situación donde, bueno, pasa lo que decíamos, el sueldo no alcanza, los salarios no terminan de recuperarse, etcétera. Eso tiene que ver, además vos señalabas, los del cambio tecnológico tiene mucho que ver con esto. Sí, es un proceso que se viene viendo desde la pandemia y que no solo se viene viendo acá, sino que también se viene viendo a nivel global y que también genera un montón de desafíos y de preguntas de, bueno, qué políticas y cómo encarar, ¿no?, el problema del empleo a futuro.
que ya no es el mismo empleo tradicional de quizás hace 30, 40 años. Bueno, además muchas veces se habla que la Argentina debería apuntar a generar determinado empleo con alta calificación, pero quizás no tenemos el sistema educativo acorde con lo que estamos reclamando en el mercado de trabajo, ¿no? No, totalmente. Digo, seguro hay gente que sabe mucho más de educación que yo y que va a tener mejores ideas, pero sin duda tener un capital humano formado es súper relevante para el país que queremos construir. Digo, si efectivamente queremos un país que crezca en ese sentido, ¿no? ¿Vos ves condiciones para una generación de empleo mayor? Un tema que ustedes siempre ven en analítica, sorprendidos en algún momento porque la tasa de desocupación no fue mayor, pero ¿se está generando empleo suficiente para absorber a las personas que todos los años se incorporan al mercado laboral? No, la tendencia no se modificó. A ver, el gobierno tuvo un año en ese sentido que podríamos decir de estabilización o de acomodar sobre todo la nominalidad de la economía y empezar a recomponer la relación de la Argentina con el sistema financiero. En eso viene haciendo un trabajo que le está dando resultados. Ahora bien, por el contrario, como decíamos antes, la situación de la economía real es peor a la que teníamos previamente. ¿Por qué es peor? Bueno, porque vos primero tenés una economía en la cual, y comparto también lo que había mencionado previamente Colina, ¿no? Vos tenés una economía en la que tenés una fuerte apreciación cambiaria, las empresas, las pymes, tienen que competir con costos en dólares respecto a una apertura de importadora que hace el gobierno, que el gobierno también usa las importaciones para tratar de bajar la inflación. Perdón, no es parte de la política antiinflacionaria, también es la apertura a las importaciones. Sin embargo, todavía tenés leyes que quedaron respecto a otros periodos, como decía Rocío, en la cual la relación de trabajo era diferente, que quedaron obviamente anticuados y que todavía no se modificaron. Entonces, todavía no están dadas las condiciones para que ni la industria manufacturera ni la construcción, que son dos de las grandes dinamizadoras de empleo, tengan una recomposición interesante. Y por otro lado, también me parece que en eso entra, de la mano de lo que decía Rocío respecto de la educación, es cuál va a ser el rol del sector público, porque el sector público, parte de la motosierra se explica, por ejemplo, también con llevar la obra pública, la inversión en infraestructura, casi a niveles cero, digo, ni siquiera para cubrir el mantenimiento que se necesita del capital de infraestructura. Bueno, si esa va a seguir siendo la posición del gobierno, tenemos que descontar para los próximos años que el sector de la construcción no se va a dinamizar. No se va a dinamizar también porque los costos en dólares de la construcción son los más altos desde 2006. Entonces también para construir es muy caro. Si vos hoy en día el gobierno busca incentivar que la gente saque los dólares del colchón para comprarse un terreno y hacer una casa, ampliar, etcétera, también cuando va con esos dólares y se fija qué puede comprar o qué puede hacer, es mucho menos respecto ni siquiera a 2023, porque fue un año bastante atípico, respecto a 2018, a 2022. ¿Y el consumo lo ven recuperándose? Lento. Lento. La verdad que, bueno, digamos, juegan todas estas cosas que venimos charlando. Sí, claro. Los salarios, el empleo que todavía no termina de despegar y que también, digo, hay que ver cómo se dinamizan esos sectores, porque no parecería que los sectores que más empleo dan y que en general aparte suelen ser los que dan como, no solo más empleo, sino empleo donde más se necesita de alguna manera. Digo, abre un panorama donde, bueno, sí, el consumo probablemente un poco mejore en el margen, pero no esperamos ver un gran boom de consumo en los próximos meses. Bueno, para terminar, Claudio, ¿cómo ves el contexto internacional, que obviamente es determinante para un país del tamaño de la Argentina? Bueno, muy complejo, creo que es parte de donde más me preocupa, o al menos uno estaría esperando también terminar de entender cuál es la estrategia de la Argentina, ¿no? A nivel internacional, más allá obviamente que el gobierno está hiperalineado con Donald Trump y su administración de gobierno, es qué vamos a pensar hacia adelante. Estamos todos con mucha incertidumbre porque obviamente Trump avanza y después da pasitos para atrás y el mercado se ilusiona porque da una señal de, bueno, en realidad esto era parte de mi estrategia de negociación, entonces se recupera el mercado durante 2 o 3 días y después vuelve a caer. Me parece que todavía todos estamos tratando de analizar dónde va a terminar esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos principalmente, y dónde se acomoda la Argentina, que entre otras cosas estaba discutiendo a través del Mercosur con la Unión Europea, un tratado de libre comercio. También tenemos que terminar de discutir qué va a pasar con el Mercosur. Hay algunos puntos que marca Milei que dice, bueno, el Mercosur no viene sirviendo, bastante contestatario, pero la Argentina sigue dentro del Mercosur.
y hay que ver también cuál es la relación principalmente con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, hacia adelante. Ahí hay una potencialización que todavía la Argentina puede utilizar. Entonces me parece que no tengo muchas certezas, que estamos todos tratando de analizar. Bueno, hay factores internacionales, algunos pueden jugar más a favor que otros, ¿no? Sin lugar a dudas, vos mencionaste una caída del precio de las commodities como consecuencia de la menor actividad global, eso juega en contra de Argentina, pero por otro lado tenés un debilitamiento del dólar desde que asumió Trump, que también en alguna medida te favorece, ¿no? Bueno, Juan, ahí me parece que tenés un punto clave y gracias por mencionarlo. Claramente no vemos un contexto internacional que sea más positivo a la Argentina que era previo al día de la liberación de Donald Trump, por el momento. Entre otras cosas porque lo que nosotros necesitábamos era que estos sectores muy dinamizadores sobre todo de la oferta de dólares, como es el agro y como es la minería y como es también la energía, lo que estamos viendo es que a nivel internacional, que somos tomadores de precios, están cayendo y ya el Banco Mundial no solo espera que caigan este año, sino también el año que viene. Entonces las perspectivas no son positivas. Muy bien, Claudio Caprarulo, Rocío Bizán, a los dos muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa.